Hola a todos, en este nuevo video vamos a hablar de la solución de Data Security Plus. Es una solución como todas las soluciones de Managed Engine basadas en software. Vamos a ingresar con una cuenta de dominio, pero yo también lo puedo hacer con una cuenta local creada en nuestro software. Bien, vamos a hablar de una de las funcionalidades importantes de nuestra solución llamada Risk Analysis. ¿Qué es Risk Analysis? Básicamente es el módulo de Data Security Plus que me puede ayudar a hacer un escaneo de mi información confidencial, dónde está ubicada mi compañía y quién está accediendo a ella. Esto es muy interesante. En nuestro dashboard principal podemos encontrar un top de usuarios que están ingresando a estos archivos confidenciales, que están ingresando a estas políticas que yo he creado, que están violando las políticas. Por ejemplo, vemos el usuario administrator, que es el top número 1. Aquí es donde debemos empezar a revisar qué es lo que está pasando con este usuario y por qué está ingresando a estas políticas creadas, más bien a estos archivos confidenciales de mi compañía. Para esto podemos ver en nuestro dashboard principal políticas violadas como GDPR, el compliance GDPR. No estamos cumpliendo con esta política porque han sido violadas. Vemos el top de las reglas, vemos los tipos de archivos que están ingresando. Esto es muy importante poderlo ver porque me muestra una visión global de cuáles son estas políticas que están siendo violadas. Antes de esto vamos a entrar a Configuration. Aquí en Configuration yo puedo ver las reglas que ya están configuradas. Estas reglas que podemos ver acá son reglas ya predefinidas en la solución, no tengo que crearlas. Son reglas básicamente con información confidencial en una compañía. ¿Qué tipo de información? Por ejemplo, tarjetas de crédito. Muchas organizaciones guardan esta información de tarjetas de crédito. Ahora yo puedo ver quién ingresó a esa información que es confidencial, ¿sí? ¿Qué podemos ver acá? Por ejemplo, entramos a tarjetas de crédito donde encontramos una expresión regular para esa tarjeta de crédito y se llama Credit Card, así se llama la regla. Ahora yo puedo crear políticas también. Por ejemplo, yo voy a añadir una regla donde se va a llamar, por ejemplo, test, y si algún archivo tiene alguna palabra que en mi concepto es confidencial, automáticamente me va a enviar una alerta si alguien viola esta información, y a su vez la solución hace un escaneo para saber dónde está esta información, por si se han copiado esta información, por si esta información crítica, por ejemplo de tarjetas de crédito, esté alojada en otro servidor que no debe estar. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear una política con keywords. Vamos a digitar un keywords, por ejemplo, con la palabra confidencial. Es decir, que en mi compañía los archivos que tengan la palabra confidencial efectivamente son archivos confidenciales y necesito hacer un escaneo dónde están estos archivos y qué archivos son. Entonces yo creo la política, automáticamente ya se crea el keywords. El número de ocurrencias vamos a elegir 1, que si solamente una política se ve, un usuario ingresa a esta política, automáticamente a mí me envía esta alerta y yo puedo tenerla. Automáticamente yo guardo esta política, guardo esta regla. A la hora creo la política, vamos a llamarla confidencial 2 porque ya tengo una política creada como confidencial. Y vamos a añadir esa regla que yo he creado, esa regla llamada test. Vamos a crear esta política que es muy interesante a la hora de poder encontrar estos archivos confidenciales de mi compañía. Y ya la tengo. Automáticamente con unos simples clics yo ya tengo mi política, yo ya tengo mi regla configurada, que es la regla confidencial 2. Ahora, ¿qué puedo ver con esto? Esto quiere decir que cualquier archivo que tenga la palabra confidencial, automáticamente encuéntrelo y hágale un seguimiento, porque la palabra confidencial en un archivo confidencial, según mi política de la compañía, debe estar en un solo servidor, no en todos. Entonces básicamente lo que podemos encontrar es eso. Ahora bien,
¿Qué vemos en los reportes? Por ejemplo, políticas violadas. Aquí vemos que Grabber ha sido violado por una política que yo llamo OneDrive 2. Ahora, ¿qué significa esto? Básicamente la política que yo creé es que tuvieras el número 1, 2 y 3. El keyword fuera 1, 2 y 3. Y efectivamente, el escaneo que hizo Data Security Plus encontró un archivo con el 1, 2 y 3 y me está mostrando la información. ¿Qué información me muestra acá? Por ejemplo, me muestra el nombre del archivo, la locación del archivo donde encuentra esa palabra dentro del archivo, donde ese archivo resulta que tiene full control. Es decir, que el usuario Andrés tiene full control a ese archivo. Administrator también tiene, y en especial Everyone. Todos los usuarios de mi infraestructura tienen acceso a ese archivo que para mí es confidencial. Y ahí es donde estoy viendo una brecha de seguridad importante, porque el archivo está en una locación y todo el mundo tiene acceso a él. Ahora bien, ¿qué más puedo ver aquí? La creación del archivo, la última vez que se accedió a este archivo, los usuarios que ingresaron a ese archivo y el nivel de score. Para mí es importante esto porque con esto mido qué impacto me genera ese archivo en mi infraestructura y los usuarios que ingresaron a él. Entonces aquí puedo ver esto. Revisemos otro. Por ejemplo, vamos a revisar otro reporte donde podemos encontrar estos tipos de archivos y a su vez podemos ver, por ejemplo, este archivo llamado confidencial, esta política que yo llamé confidencial. Este es el archivo, aquí se encontró, vemos que se ha violado 9 veces, ingresemos a ella. Si yo le doy clic, automáticamente me va a mostrar el archivo donde dice confidencial. Automáticamente él me lo muestra. ¿Sí? Me muestra todo el contexto del archivo, me está mostrando el score de riesgo y lo mismo, tiene full control. Esto es importante tenerlo presente porque ya identifiqué mis archivos donde están en mi 6 Demo 20. Entonces aquí es donde nosotros podemos encontrar esos archivos que son para mí confidenciales con la palabra que yo quiero, porque yo puedo agregarle estas palabras y hacer ese sondeo. Con esto no le pierdo la visibilidad a mis archivos confidenciales. Ahora, dentro de Risk Analysis podemos encontrar algo muy interesante que es algo llamado UBA, User Behavior Analytics, que es básicamente un comportamiento de usuarios con base a los archivos que yo tengo en mi organización. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, que el usuario con el score más alto es el usuario Administrator. Es un usuario que está realizando movimientos en mi infraestructura, ingresando archivos que son confidenciales, y esto me puede generar la brecha de seguridad. Entonces aquí es donde yo ya debo ingresar y debo hacer un análisis de quién es ese usuario o qué política está manejando ese usuario, porque está ingresando y me está violando las políticas que yo he creado de archivos confidenciales. Esto es importante. Esto es una analítica de usuarios, es una analítica de los comportamientos de usuario, donde me puede identificar cuál es el usuario más perjudicial en mi compañía con base a los archivos confidenciales que yo tengo. Eso es muy interesante poderlo tener. Estas son las políticas que él ha violado y la cantidad de veces de las políticas violadas. Es interesante esta información. Y así es como Data Security Plus puede realizar un análisis de riesgo de mis usuarios con mis archivos confidenciales en la compañía. Muchas gracias.